Buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo de parte de la iglesia, el consistorio de la iglesia Jesucristo Arca de Salvación, que nos permite el día de hoy estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Es la iglesia de Jesucristo aquella que sostiene, aquella que afirma, aquella que confiesa que la Escritura es el fundamento de vida y que ha de reflejar la enseñanza de Jesucristo, siempre guiándose por esa palabra que no solamente alumbra nuestro camino, sino que al mismo tiempo es lámpara que nos hace ver nuestra realidad y la realidad que se vive en el mundo. Por lo tanto, en las palabras del escritor sagrado en el Nuevo Testamento, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en ese aspecto hemos nosotros de mirar que el Evangelio, según San Marcos, se encuentra ubicado precisamente dentro de la clasificación de los libros que conforman la Escritura. Aparece como los llamados 4 evangelios, y así podemos nosotros clasificarlo, y Marcos está dentro de los 3 primeros llamados sinópticos. También se puede entender de que, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho tocante a los evangelios, Marcos pareciera ser el primer evangelio que se escribe, por cuanto data de los años 64 a 65 precisamente, y de allí los demás escritores tomaron el material de Marcos, y por eso tenemos nosotros Mateo, y tenemos Lucas, y tenemos Juan. Pero algo que nosotros vamos a entender, de que Marcos escribe en un contexto muy diferente al cual escribe Mateo, por ejemplo. Mateo se escribe para los judíos, y así comienza precisamente el Evangelio según San Mateo, porque Mateo tiene como propósito fundamental presentar la genealogía de Jesucristo, de qué línea viene Jesús de Nazaret, y coloca dentro de su genealogía precisamente haciendo el énfasis que Jesús de Nazaret es precisamente el Mesías prometido. Pero Marcos tiene otro contexto hacia dónde va a dirigirse el Evangelio, y es escrito para los gentiles, y va a redondear prácticamente su mensaje en los hechos portentosos de Jesús, y por eso se llama el Evangelio de Marcos el Evangelio dinámico, donde Jesús está yendo de un lugar a otro y describe las acciones portentosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cuando nosotros nos ubicamos en el capítulo número 1, notamos muy rápidamente que Jesús, de acuerdo al contexto, se encuentra ubicado en un lugar llamado Capernaum, un lugar lo bastante transitado, en donde el Evangelio fluye y corre de un lugar a otro, y se extiende la fama del Señor Jesucristo. Y hemos de comprender que el Evangelio, Jesús como estrategia para llevar el reino de los cielos, lo hace en un lugar de estas características, porque viene gente de fuera y fluye de tal manera que Jesús toma ese lugar como un lugar estratégico para enseñar la voluntad del Señor. Hemos leído nosotros un pasaje, hace un momento se leía, el lugar en donde uno de los seguidores de Jesús, llamado Felipe, es llevado por el Espíritu para que se acercara a un hombre que leía las Escrituras. Y es interesante ubicar el hecho de que cuando se acerca a ese lugar y le pide anuencia al que está leyendo una porción del libro de Isaías, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hace muchos años, recordamos en el Esfuerzo Cristiano, que por primera vez nos preguntaba el que estaba dando la capacitación: ¿alguien tiene un método de estudio? ¿Alguien practica una forma de cómo estudiar la Escritura?
y nadie lo tenía. Y entonces Él nos empezó a enseñar precisamente desde el Evangelio la forma tan sencilla en cómo nosotros podemos tener un método sencillo para comprender de una manera sencilla, directa, las verdades que enuncia precisamente el Evangelio. Y una de las cosas que nosotros recordamos también en aquellos que nos discipularon anteriormente, hace muchos años, que nos decían: el libro que tendrás que leer de entrada y de cajón es el libro de... ¿cuál? El Evangelio de Juan. Tienes que empezar de por allí, nos decían. ¿Por qué razón decían esto los antiguos? Porque exactamente el Evangelio según San Juan tiene un propósito. Al final del libro, Juan dice que estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que creáis que Jesús es ¿qué? Es el Cristo. Y para que creyendo en Él tengáis vida en Él. Es muy importante entender que ese es el propósito. Si tú no puedes decir que crees en el Señor si no primero sabes lo que ha sido revelado a la iglesia. ¿Cómo puedo entender si no hay quien me explique? Dice el texto sagrado. Y una de las cosas que Él nos mostraba, en primer lugar, cuando nosotros leemos la palabra del Señor. ¿Por qué no leemos la palabra?, nos preguntaba. En primer lugar, porque muchos dicen que no la leen porque no le entienden. Y eso es claro. En ese tiempo no podía yo entender por qué decía el escritor de esa manera. Si me iba yo a una profecía, empezaba yo dudando y terminaba yo confundido, ¿no? Porque no sabía qué significaba cada cosa que se encontraba en la escritura. Y quienes se toparon con Apocalipsis, tal vez se adentraron a leer misterios, simbología, muchas cuestiones allí de sellos, de trompetas, y terminaron más confundidos. Por eso siempre decían los hermanos: vamos a empezar de menos a más. El método de estudio que los universitarios, que células que han comenzado en grupos pequeños, ha sido el llamado método inductivo de estudio de la Biblia, que consiste en 3 partes. La primera de ellas tiene que ver con la observación. Ese es el primer paso del método inductivo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder entender lo que el escritor está diciendo es ser muy observador. ¿Y en qué consiste eso? La observación no solamente es dar un vistazo, como decimos comúnmente, a vuelo de pájaro, una lectura rápida. ¿Alguien en su tiempo leyó el periódico y no se perdía diariamente la lectura del periódico? Y lo compraba y apilonaba cerros de periódicos, de revistas, de vaquero y toda esa línea de lectura, y no perdía un momento, un volumen. O como cuando escuchamos algo que nos llama la atención, un canto, por ejemplo, y lo estamos repitiendo y repitiendo. Parecemos cassette, ¿no? O disco. Lo cambiamos en la canción que más nos gusta. ¿Qué es la observación? Es detenerse detenidamente para repetir una y otra vez lo que se encuentra escrito aquí. ¿Qué cosas debemos de observar en nuestro estudio de la Biblia? La meta no es leer 40 capítulos, 100 capítulos en la semana. La meta es entender minuciosamente la escritura. De aquí que lo primero que vemos en el pasaje es que alguien se acerca a Jesús y la Biblia lo describe como un hombre leproso. ¿De qué forma este hombre viene a Jesús? Y dice la Escritura que él se acerca al Señor postrándose delante de él, hincada la rodilla, le dijo.
Es interesante ver que en el pasaje se nos describe la forma en cómo se encontraba este hombre. ¿En qué situación se encontraba este hombre? ¿Cuál era su situación? ¿Cuál era su necesidad? Estaba leproso. Nosotros nos quedamos cortos cuando decimos, es que me dio la viruela, o el que estamos viendo ahora muy de cerca, ¿no? La viruela del mono. Y tú ves cómo se cunde la persona y se ve feo. La lepra no es algo así, es mucho más peor. La lepra en los tiempos bíblicos se habla de que había dos tipos de lepra. Un tipo de lepra que está descrito en Job, en la vida de Job, que él se rascaba con un tiesto. Esa era un tipo de lepra que era indolora, no sentías dolor. Pero hay otro tipo de lepra, que esa es dolorosa extremadamente. Pero la escritura parece que menciona aquí y dice muy claramente que viene a Jesús un hombre bajo estas características. No solamente de describir la condición de que la parte de su cuerpo se podría y se caía a pedazos. ¿Se imaginan el horror de ver a una persona? Y si se habla hoy de zombies, muertos vivientes, este era un hombre que estaba muerto en vida. Una persona así, si ustedes quieren entender o queremos comprender un poquito acerca de lo que tenía que hacerse a una persona de estas características, vayamos a Levítico capítulo número 14 en el Antiguo Testamento. Y tú te darás cuenta que allí se encuentra una descripción de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote cuando una persona empezaba a tener ciertos rasgos de una enfermedad como la lepra. Él tenía que examinarlo y tenía que ver ciertas características en la llaga de aquella persona, y de acuerdo a lo que señala Levítico número 14, el sumo sacerdote lo examinaba y lo declaraba inmundo, y esta persona era expulsada del campamento. Era relegada a vivir en lugares desérticos, y esta persona tenía que vivir aislada de la comunidad. Entonces esta persona no podía convivir con la gente. No se dice cuánto tiempo llevó, pero lo que sí se sabe es que esta persona se presenta delante del Señor para presentar su necesidad. ¿Cómo se acerca este hombre al Señor? Dice la Biblia que se acerca humillado al Señor. Se arrodilló delante del Señor. Y lo primero que le dice al Señor: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo pregunto, ¿cuál era el problema de este hombre? ¿Cuál era el dilema de este hombre? ¿Creía que el Señor podía sanarlo? ¿Creía eso? ¿Sí lo creía? No tenía problema con eso. El dilema de él: si tú quieres. En otras palabras, si es tu voluntad, tú puedes curarme. Dentro de lo que este hombre le dice y le señala, presenta la condición en la cual él se acerca al Señor. Con humildad se acercó al Señor. Y entonces el Señor, de una manera tan maravillosa, podemos nosotros decir aquí la respuesta del Señor a la petición de este hombre. Le dice: si quiero, si es mi voluntad hacerlo, si quiero, sé limpio. Y ahora, al mirar esto, pregunto: ¿es la voluntad del Señor llamar a todos aquellos a los que Él quiere, a los que Él tiene compasión y misericordia, para que vengan a Él con una condición humilde y crean en el Señor y busquen su presencia para ser escuchados por el Señor? Esa es la voluntad del Señor, que todos los hombres vengan y procedan al arrepentimiento. ¿Es esa la voluntad del Señor? Sí. Dios siempre está anuente cuando el ser humano viene con humildad y le pide al Señor que le escuche y que le
conceda la petición de su corazón. Noten lo que mueve al Señor a hacer algo que se le pide. Y lo que mueve, de acuerdo al pasaje ahí leído, es que dice la Biblia que el Señor sintió ¿qué? Misericordia. Me preguntaba un joven la otra vez: pastor, ¿qué es la misericordia de Dios? Es el amor de Dios puesta en acción. Una definición sencilla. Es el amor de Dios puesta en acción. No solamente la Biblia enseña que Dios es amor, no solamente lo dice, no solamente lo grita, sino que lo demuestra. ¿De qué forma? San Juan 3:16. Porque de esta manera, porque de esta forma, Dios ha amado al mundo, ¿verdad? Esa es la forma tan magistral de demostrar el amor de Dios. Por tal razón, cuando tú lees ese evangelio, cuando tú estás deleitando poco a poco, vas leyendo detenidamente esos detalles, es mucho más significativo que tú aprendas de algo tan corto a que tú leas 50 a 100 capítulos por semana. Porque algo que te va a llevar a estar repitiendo y repitiendo es que te vas a detener en el pasaje. ¿Cuántas veces tengo que leer esta porción de la Escritura antes de ir a la parte de la interpretación? Hasta que tú la puedas decir con tus propias palabras. Eso no significa que te lo aprendas de memoria. La memorización es una forma, pero en este método la memorización no te va a ayudar siendo fiel a aprenderte cada conjunción, cada enunciado, cada coma hasta el punto final. Lo importante es que tú puedas narrar la historia con tus propias palabras. Y es ahí cuando pasas a otro procedimiento que tiene que ver con la interpretación. Si la observación es leer detenidamente, detectando los detalles importantes que fuimos mencionando, tu meditación, reflexión de la palabra será mucho mayor de impacto para tu vida espiritual, que te ayudará a comprender esa porción de la Escritura, de tal manera que al final del estudio tú serás llevado a un nivel diferente, porque ya no solamente será un conocimiento, sino que ese conocimiento te llevará a accionar, a tomar actitudes de lo que el Señor está pidiendo que tú hagas en su nombre. Por lo tanto, este hombre se encuentra ante el Señor y el Señor accede a la petición de este hombre de acuerdo a la voluntad de Jesús. Y se menciona también que al instante de que el Señor hubo pronunciado esto, dice la Biblia que él quedó limpio. Al instante la lepra se fue de él. Si tú lees, por ejemplo, esta porción de la Escritura con Génesis capítulo número 1, te darás cuenta que hay mucha relación en lo que Dios dice. Sea la luz. Y luego dice, y la luz fue. Y luego dice, esto fue bueno en gran manera. Algo tan característico que nosotros cuando leemos el Génesis en los días de creación, lo que dice el Señor, eso se hace. De acuerdo a la palabra dicha del Señor, hay un resultado. Y ese resultado es la expresión, no solamente de la autoridad de su voz cuando está diciendo o dando una orden de que sucedan las cosas, porque el único que puede llamar las cosas que no son para que sean, ese es Dios. Cuando tú lees Romanos capítulo número 4, cuando va a presentar la vida de Abraham, cuando la Biblia lo describe que ya estaba casi como muerto, dice.
y que Dios, a través de ese hombre avanzada edad, estéril con su mujer, pudo levantar descendencia, el escritor sagrado va a decir que el único que puede llamar de las cosas que no son para que sean, ese es Dios. Hoy en día podemos ubicar muchas personas haciendo declaraciones de autoridad para que sean sanos. Personas que expulsan demonios de acuerdo a su propia autoridad, al decir: yo te declaro sano en esta hora. ¿Quién tiene la única autoridad para llamar las cosas que no son para que sean? Niña, a ti te digo, levántate. Estaba muerta. Él llamó de algo imposible a una realidad. Fue Jesús. Y este hombre nos enseña la forma que nosotros tenemos que pedir al Señor. La Iglesia Nacional Presbiteriana ha creído en un Dios soberano. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hemos creído en Dios, en un Dios todopoderoso, que se hace la voluntad de Dios en el cielo, y que así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Nosotros tenemos que orar de esta manera. Nosotros tenemos que apelar a la voluntad de Dios en el nombre de Jesucristo, para que de acuerdo a tu voluntad sea hecha tu voluntad y se exprese de acuerdo a tu soberanía, Señor. Así que hoy en día muchas personas hoy declaran, expulsan demonios y hacen ese tipo de declaración: yo te declaro, yo declaro. Si tú lees, y por eso es importante que tú leas en el Antiguo Testamento el libro de Levítico, el único que podía decir que lo declaraba inmundo, ¿quién era? Era el sumo sacerdote. ¿Y qué significa la palabra declarar? La palabra declarar es decir lo que es, no lo que va a suceder. Declarar era, lo examinaba y de acuerdo a las instrucciones del Señor, él veía y observaba y decía: si tiene las características de lepra. Por lo tanto, él decía: inmundo es. Pero él nunca le dijo: yo te declaro limpio. No, era expulsada esa persona a vivir en las afueras de la ciudad. Pero sigue diciendo el Evangelio: le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué le encargó Jesús a este hombre? Y el versículo siguiente lo dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Quién lo había expulsado? El sacerdote. ¿Quién lo tenía que volver a habilitar a la vida comunitaria del pueblo? El sacerdote. ¿Y cómo lo tenía que hacer? De acuerdo a la ley de Moisés. Jesús bien dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo le encargó algo riguroso. Y una vez una persona me dijo: pastor, por esa razón yo no comparto la fe, porque el Señor nos dice en su palabra que no se lo digas a nadie. Por eso yo no doy testimonio de mi fe. Le digo: ¿qué propósito tiene este encargo? Si tú lo lees, el ministerio de Jesús comenzaba todavía, ¿verdad? Él no quería ser notado públicamente en el mismo momento. Él no quería ser estorbado. Él quería pasar desapercibido. Todavía no había llegado su hora, y por esa razón le dio ese encargo. Pero si tú notas después, en el caso de un hombre que había sido poseído por demonios, el endemoniado gadareno, noten el encargo de Jesús a ese hombre después que cabalmente, en su juicio cabal, el Señor lo sanó y expulsó a los demonios. Él lo quería seguir, ¿sí o no? Pero él le dijo: no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Un encargo diferente.
y los dos armonizan. Uno comenzaba y el otro ya lo manda precisamente a expresar abiertamente lo que había hecho. Lo que Jesús quería que este hombre hiciera es que no se lo empezara a contar a medio mundo, sino que fuera directamente a la persona que lo había expulsado y que lo había declarado inmundo. Y él tenía que ofrecer por su purificación lo que dictaba la ley de Moisés. Por eso cuando nosotros, ¿por qué tenemos que guardar silencio? ¿Por qué tenemos que guardar la compostura? ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender de esas formas? No son reglas humanas. De allí se desprende el principio de que Dios es un Dios de orden, que respeta a las autoridades, que le da lugar al cumplimiento de las cosas porque provienen del Señor, porque provienen de su Padre y se tienen que cumplir a cabalidad. Y por eso Dios no se contradice a sí mismo, sino que Él cumple cabalmente las cosas que ha enseñado y que ha enviado. Y así tendrán que ser. Por eso es muy importante para la iglesia de nuestro tiempo el hecho de que hoy todo se ha digitalizado, ¿verdad? Y a veces nuestros hijos ya no quieren llevar la Biblia, ¿verdad? Y minimizan la importancia de leer la Escritura. No es lo mismo estudiar la Escritura desde el celular que estudiarla en una Biblia de notas, ¿verdad? Es muy importante para nosotros siempre anotar cualquier palabra que te llame la atención. ¿Por qué el Señor le encargó que no lo dijese a nadie? ¿Por qué razón? Es porque ciertamente Él comenzaba su ministerio y no quería ser estorbado por nadie. Y lo encontramos nosotros en el versículo 45. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente. Ahí se encuentra el por qué Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, ve directamente al sacerdote y ofrece tu purificación. Eso iba a ser mucho mejor que lo que él empezó a hacer, a publicarlo abiertamente a los demás. Por eso la iglesia de nuestro tiempo debe de comprender que esos detalles, cuando leemos la Escritura, es la Biblia la que se está interpretando a sí misma y nosotros estamos extrayendo lo que ella está diciendo. No lo que nosotros pensamos y creemos, sino que debe ser la misma palabra la que te deba llevar de la mano para entender. Entonces el porqué del encargo se encuentra hasta el versículo 45. Ya Jesús no podía entrar abiertamente y él tenía que ir hacia las afueras, a los lugares desérticos, pero aún así la gente venía al Señor. La interpretación, que es la segunda parte, es sencillamente la explicación del por qué Jesús le encarga el mandato de no contarlo a nadie. Es el por qué, y ese por qué ya lo encontramos en el versículo 45. ¿Por qué Jesús tuvo compasión o misericordia de este hombre? ¿Te imaginas ver a alguien en una condición como la de él y no sentir compasión por el que sufre? Yo recuerdo hace muchos años, la femenil puso en su plan de trabajo: vamos a ir a los hospitales a llevar no solamente alimentos, vamos a orar por los enfermos, pero vamos a llevarle la palabra. Y empezamos y predicamos el evangelio. Después de que terminamos, antes de los alimentos, una señora insistía en que fuéramos a ver a su hijo. Pastor, pero es que tenemos que repartir. Vamos. Y nos acercamos a esa señora. Un niño de 10 años, acostado sobre una bardita. Ahí lo tenía. Tenía abierta la garganta y tenía un tubo en donde a través de ese tubo supuraba pus. Y ella, llorando, nos decía: oren por nuestro hijo. Cuando yo vi ese cuadro, hermanos, sentí algo en mi corazón, algo que me movió en mi corazón a orar por ella. ¿Se imaginan ustedes
a Pedro y a Juan a la hora de la oración en el templo, y había ahí un cojo que les estaba pidiendo una moneda. Porque no tengo ni plata y oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos y poseemos, hermano? Si el evangelio es poder de Dios para salvación, eso es lo que nos hace diferentes del resto del mundo. Pablo, cuando entendió el evangelio, pudo decir abiertamente y categóricamente en Filipenses capítulo número 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estaba convencido Pablo? ¿Era una convicción, era una fe firme en el evangelio? Claro que sí. Es poder de Dios. Y el evangelio mueve el corazón de los hombres. El evangelio produce en el corazón de aquellos que necesitan la presencia del Señor, mueve sus corazones, aclara sus pensamientos de tal manera que abrazan el evangelio de Jesucristo y pueden entender y son iluminados sus mentes y sus corazones para buscar al Señor y para ser receptores de ese evangelio de poder que transforma los corazones y que levanta el ánimo de aquellos que se encuentran abatidos y desesperados. Cuando esa mujer terminamos de orar, ella estaba con una paz en su corazón. Al principio estaba abatida, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Y nosotros lo único que pudimos hacer fue orar y ponerla en las manos del Señor. Eso es lo que tenemos nosotros, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, dice Primera de Juan, eso os anunciamos. Eso es lo que tú has recibido. Y la iglesia del Señor no es una iglesia que se mantiene pasiva e inactiva, sino que ha aprendido del mejor, del maestro de maestro, que siempre está trabajando, que siempre está pastoreando a su pueblo, que siempre está intercediendo al trono de la gracia del Señor y que desde allí envía al Consolador para afirmar esa palabra en tu corazón y en mi corazón. Para que nunca estemos nosotros indiferentes a las necesidades que se presentan y que están buscando respuestas. Y tú y yo tenemos la respuesta: el evangelio del Señor. Así que cuando nosotros vemos esto, cambia nuestra perspectiva. Y aquellos que dicen: es que no la leo, pero es que la estás leyendo mal. El otro mito que se dice es que porque es muy difícil, no le entiendo. Hay otros que dicen: es que me aburre. Yo cuando comencé en la vida cristiana, hermanos, me acuerdo cuando estuve, me dieron la hospitalidad en casa del hermano Candelario Pérez, cuando yo comenzaba en el seminario, y yo estaba leyendo la Biblia en la hamaca. ¿Y qué creen que pasaba? Se dormía. Y yo siempre la quería leer a esa hora, a las 2 de la tarde, después de haber comido. Y luego, según me voy a poner a leer la Biblia, y en el primer momento, cabezazo, ahí me quedaba. La estaba yo leyendo mal, en una forma que no era correcta. Te vas a dormir. Hay quienes oran así, oran acostados, se van a dormir. Por eso tiene que ser un momento en donde tú estés lúcido y apartes ese tiempo para escudriñar las escrituras, de tal manera que aproveches ese tiempo. ¿En qué momento tenemos que leerla? Algunos la leen de madrugada, otros la leen porque sufren de insomnio y aprovechan para escudriñar las escrituras, otros hasta la noche. Y como dice la escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores. Y dice esa bienaventuranza: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? ¿Cuál es el alimento que más tú te gusta comer? Que lo disfrutas y que se lo pides a tu esposa, se lo pides a tu mamá,
porque ella, no hay nadie más que ella lo prepara especialmente, y nadie más hace ese guiso que ella. Y cuando lo estás comiendo, ¿cómo lo haces? Despacito, porque no te lo quieres acabar. Una persona que no anda en camino de malos, ni en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Está su deleite en la palabra de Dios. Eso de que me aburre es porque ciertamente no has encontrado deleite en la presencia del Señor. No hay un convencimiento todavía en ti. No hay esa necesidad de presentarte delante del Señor. Cuando nos encontramos como en el caso del leproso, cuando nos encontramos de esa manera, entonces sí vamos a orar. Entonces sí me voy a postrar delante del Señor. Pero solo será ahí, en ese momento, cuando estemos en esa situación extrema de vida. Entonces nos vamos a arrodillar delante del Señor. Pero mientras, no tengo tiempo, es que no puedo, no le entiendo. Aquí este hombre le dijo en Hechos capítulo número 9 a Felipe: pero si no hay quien explique, ¿cómo voy a entender? Yo no sé si el escritor habla de sí mismo o habla de otro. Y comenzando desde ese evangelio, dice el escritor, él presentó a Jesucristo. Tan importante es que la iglesia tenga un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. ¿Vas a escuchar hoy a Cash Luna? ¿Vas a escuchar a ese gran predicador que tú estás escuchando siempre por la radio? Aquí está el mensaje de la palabra. Si no afirmas tu fe en la palabra revelada de Dios, vas a estar: hoy Dios me ha revelado en un sueño lo siguiente. El Señor me está diciendo en este momento: ¿quieres ser sanado? Ven y deposita tu ofrenda a este número de cuenta. Estará como esos charlatanes en televisión y en la radio que se están dando a conocer y hablan de oración y te tratan de hermano y hasta les hablas por teléfono. La iglesia de Jesucristo no se deja engañar, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La iglesia de Jesucristo en el siglo primero, en el libro de los Hechos, era una iglesia que había entendido las Escrituras, que había sido enseñada porque perseveraba, dice la Escritura, en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, y tenían el favor para con el pueblo, y comían con alegría y sencillez de corazón, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de hacer salvos. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Reflejar el evangelio de Jesucristo en sus propias vidas. En otras palabras, testimonio. Era lo único que la iglesia hacía. Hasta que la iglesia del Señor proyecte esa luz del evangelio en su propia vida, entonces la iglesia estará haciendo la voluntad del Señor. Pero si no la lees, pero si no la vives, ¿de qué te sirve? Dice un cantante allí muy famoso: ¿de qué te sirve leer la Biblia todo el día? Y los jóvenes van a decir: tiene razón, ya lo he escuchado. ¿De qué te sirve leer la Biblia todo el día si no la pones en práctica? Es importante ver cómo el Señor Jesucristo en este evangelio está llamando a la iglesia de nuestro tiempo para que, comenzando desde la Escritura, haga un hábito de escudriñar las Escrituras. ¿Cómo la leían los fariseos? Jesús les dice: vosotros escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Ustedes dicen que son salvos, pero no es así. Antiguamente las personas decían: miren, allá va ese cristiano. ¿Qué querían decir? ¿Era porque creían en Jesucristo? No. Cristiano se le llamaba a cualquier persona conocida X, así se le llamaba. Pero un cristiano es aquel seguidor de Jesús que se deleita en la palabra del Señor
que sabe que tiene que presentarse delante del Señor y tiene que alimentarse de la palabra. ¿Qué estás haciendo con esta palabra que Dios nos ha entregado como la iglesia del Señor para dar evidencia de las marcas de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo? Es la proclamación de la palabra, la columna y baluarte de la verdad. Es la disciplina en la cual se encuentra y se dirige la iglesia, pero también los sacramentos que sean administrados correctamente como iglesia, recordando precisamente el sacrificio de Cristo. ¿Qué he aprendido acerca de este pasaje? Eso sería la aplicación. Pasamos de observar ciertos detalles, pasamos a explicar el porqué de las acciones o decisiones del Señor y nos centramos en la misericordia del Señor, lo que lo impulsó a decir que sí. Pero ¿qué aprendemos al final? ¿Qué es la aplicación? Pasamos de la observación, interpretamos o decimos el porqué de las acciones de Jesús, y número 3, la aplicación. ¿Qué es la aplicación? La aplicación es de carácter personal. ¿Cómo me edifica este pasaje? Lo primero que vemos a un hombre necesitado, y ese hombre necesitado no se dijo me voy a suicidar. No cerró su corazón, no cerró las posibilidades, tomó la primera, la última, posiblemente para él, y fue al Señor. Si alguno tiene falto de sabiduría, dice Santiago capítulo número 1, pídala a Dios. Señor, no entiendo. Y aquí está el pastor Pedro Martínez. Recordamos a nuestros maestros de homilética. ¿Cuántas veces nos regresaron el sermón? Un montón de veces. Y nosotros ahí, ¿por qué? No sé por qué razón estoy fallando en algo. Pero no nos quedamos en que no sirve, no es así como yo te lo pedí. Y no fueron 5 o 10 ocasiones, fueron más de 20, más de 30, no sé. Yo hasta la cuenta perdí. Pero perseveramos en ello. ¿Cómo me edifica a mí la actitud de ese hombre? Nunca te cierres, hermano. Podrás tener el problema más grande de tu vida, pero este hombre buscó al Señor. Y si él buscó al Señor y fue escuchada su necesidad y el Señor respondió, seguramente el Señor va a responder a tu necesidad. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama. Así que no te va a desamparar, hermano. Él va a escuchar tu oración, y si es conforme a su voluntad, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa será la forma de acercarnos al Señor, con humildad, pidiéndole al Señor de acuerdo a su voluntad. Si tú quieres, Señor, se realizará tal como tú dices. Pero si no, aunque le llores, aunque deje de comer, si el Señor te dice que no, es no. Si te dice espera, hay una esperanza, pero tendrás que esperar como esperó Abraham, que Dios le iba a otorgar un hijo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años esperó Abraham? Pregunta de catecúmenos. ¿Hasta que tuvo el hijo? ¿Se acuerdan? 25 años. Y esperó a Abraham. Le salió un atajo por ahí. Su esposa le dio a Agar, su esclava, ¿verdad? ¿Se le hizo fácil? Pero 25 años tuvo que esperar hasta que la promesa fue cumplida. ¿Cuántos años llevas orando? Por alguna necesidad, tu hijo, tu esposo, tu familia, y no quieren nada con el Señor, sigue perseverando, porque el Señor va a responder, pero tú tienes que caminar firme. Número 2, lo que debe mover a la iglesia del Señor, al que ha creído en el Señor, si ha recibido la bondad compasiva del Señor, y lo que debe de mover para dar testimonio a otros, debe ser la misma compasión que tú has recibido del Señor, porque por gracia recibimos nosotros. ¿Qué tenemos que responder a esa gracia de Dios? Dale gracias.
Responde a lo que el Señor te ha dado, hermano. Te ha bendecido, te ha dado hijos, te ha dado posesiones, te ha dado un trabajo, te ha dado la salud, te ha dado la vida. Todo lo que yo poseo, nada es mío, todo es tuyo, Señor. Y la iglesia del Señor, esa debe ser su disponibilidad y su conciencia para servir al Señor con todo su corazón. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Y en eso nosotros tenemos que meditar día con día. Si es la bondad de Dios la que es expresada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que compartir esa misericordia que nos ha sido dada para anunciarla y darla a aquellos que no tienen a Jesucristo en su corazón. Y número 3, aunque este hombre se le encargó rigurosamente no decirlo, al leer Mateo 28, 19 y 20, que es a donde llevé a ese joven del por qué no voy a dar testimonio porque el Señor me dijo que no. Mateo 28, 19 y 20, que es la misión de Dios para la iglesia, es por tanto ir y hacer discípulos, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saber eso, hermano, vas a disfrutar, escudriñar la Escritura. No hay pretexto. Todos tenemos una porción de la Escritura. Aprovecha el tiempo que Dios te dio. Y si no sabes, pregúntale al que sí. Acércate a aquellos que tienen años en el Evangelio. Y así como ese hombre etíope, que tiene el acento en la I, siempre cuando leemos esa parte decimos etíope, pero tiene un acento en la I. Etíope. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pidamos esa ayuda de Dios. Podamos transmitir haciendo discípulos, que es la tarea principal de la iglesia del Señor. Y en este mes en donde se está predicando precisamente el tema de las Escrituras, el método de estudio lo necesitamos, porque a través de ella nosotros podemos crecer espiritualmente y enseñar a otros que no conocen de este método. Así que por allí hay un archivo que se envió a todo el liderazgo del campo presbiterial a través de Movipress. Se extendió precisamente ese método llamado método inductivo de la Biblia. Está en la red, está accesible a nuestro, solamente con un botón para poder entender eso. Que podamos nosotros pedirle al Señor sabiduría, pero que podamos deleitarnos en su palabra y reflejarlo día con día para dar testimonio de Él al mundo. Amén. Que Dios nos bendiga.